Jamie toma a su hijo fuera de la isla con el motivo de mostrarle el mundo exterior y cómo cazar infectados, pero no saben la puerta que acaban de abrir. Eso no solamente será una prueba física, sino también mental, algo que provocará una ruptura. Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a hablar de una película que inició la saga de un cine post-apocalíptico. Se trata de 28 Years Later o 28 años después. Esta película que marca el regreso tanto de Danny Boyle y también Alec Garland, esta dupla que lo iniciaron todo en el año 2002. 28 años después de que el virus de la ira escapara de un laboratorio de Cambridge, los pocos supervivientes han encontrado formas precarias de resistir entre los infectados. Un pequeño grupo vive aislado en una isla conectada al continente, defendida por estructuras rudimentarias de madera y piedra. Pero cuando un padre y un hijo deciden abandonar este refugio para explorar el mundo exterior, descubren secretos, maravillas y horrores que lo cambiará todo. Te recuerdo que si te gustan este tipo de análisis, tanto de cine como de series de televisión, no olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. Ahora sí, continuemos. Lo primero que hay que destacar es el dúo que hizo Danny Boyle y Alec Garland. La dirección es electrizante y el guión se sumerge en un tono más oscuro y político. No se trata solo de sobrevivir a los infectados, se trata de sobrevivir al otro, al miedo, a la desinformación y a la fragmentación social. Se abordan temas como el nacionalismo y el aislacionismo, muy en línea con el Reino Unido post-Brexit, la cultura de las armas y la fragilidad de nuestras estructuras sociales cuando todo colapsa. Lo visual me pareció muy potente. Las tomas fueron hechas con un iPhone 15, pero con una dirección de arte y montaje que logran un realismo bastante crudo. Nos regalan postales desoladoras pero bellísimas. El mundo creado es envolvente, tenso y también muy emocionante. En lo que respecta a las actuaciones, Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson y por supuesto Ralph Fiennes aportan seriedad y profundidad a cada rol. No hay sobreactuaciones según mi criterio, todo está muy contenido y bastante denso. Logran transmitir ese estado constante de alerta y miedo existencial, aunque, y esto lo desarrollaré mucho más adelante, los personajes no terminan de ser muy memorables. La música y los efectos especiales están perfectamente integrados. Hay momentos donde el sonido te abraza y otros donde te golpea. Sin duda, esto lleva la firma de un cineasta con visión. Danny no dirige por encargo, esto es cine de autor, aunque muchos no lo piensen así. Pero no todo es perfecto. Hay algunas conveniencias de guión que resultan bastante forzadas, situaciones que parecen resolverse muy rápido o con poca lógica, y personajes que aunque están bien interpretados no generan un vínculo emocional con el espectador. Además, hay un uso excesivo de la violencia gráfica. Entiendo el tono del universo, pero a veces se siente más como un recurso para impactar que como una necesidad narrativa. Y por último, pero no menos importante, el ritmo. La película intenta hacer muchas cosas: terror, drama social y cine contemplativo, y eso puede desconcertar. Hay cambios de tono que pueden sacar al espectador de la historia, pues a mí me sacaron muchas veces. Pero si hay algo interesante en esta película es su carga simbólica. Se puede leer como una crítica al Brexit y el miedo al extranjero. Las dos sociedades que se presentan reflejan diferentes formas de entender la supervivencia y la civilización. Hay un paralelismo claro, como ciertas culturas ven a otros como infectados o casi suburbanos.
También vemos la creación de una sociedad donde las armas y la autoridad son la única ley. Pero también hay esperanza, la posibilidad de empatía, entendimiento y evolución humana incluso en medio del desastre. Desde mi punto de vista en particular y basándome en la tabla de Excel, la cual manejo en cada película, esta película es un 7.2 sobre 10. Visualmente me atrajo muchísimo, la propuesta también me parece impresionante. Por supuesto, el trabajo que realizó el dúo de Danny y Alex Garland me llamó muchísimo la atención. Mas, sin embargo, durante la ejecución de la película me hice preguntas como ¿por qué ocurre esto? O ¿a dónde quieren llegar con esto? Es por eso el motivo de mi puntuación. Mas, sin embargo, yo estaba esperando algo mucho más emotivo o narrativamente más sólido. Pero con todo esto dicho, es una buena película, se deja ver, vale la pena irla a ver en cine y por supuesto analizarla y debatirla. ¿Y a ti? ¿Te gustó 28 años después? ¿Crees que está a la altura de su predecesora o todo lo contrario? Déjamelo saber todo aquí abajito en los comentarios. Y si disfrutaste y te gustan este tipo de videos, no olvides de suscribirte, activa la campanita de notificación, por supuesto regálame un like y comparte este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten el cine tanto como tú. Y recuerda que en tiempos de crisis, el enemigo no solamente es el infectado, sino lo que decidimos hacer con nuestros miedos. Y será hasta un próximo video. Bye.